Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, lunes 15 de julio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios y servidor vuestro, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy la liturgia nos prepara en la profecía de Isaías a ser coherentes en el sentir, en el pensar y en el obrar, en los rituales, las prácticas y las tradiciones que sean coherentes con el estilo de vida, con la forma de comportarnos, en la forma de relacionarnos con los demás, que sea agradable a Dios, pero más que ser agradable a sí mismo, agradar a los hombres, es simplemente una distracción del mundo, es estar bajo las tutelas del buen, de la sociedad del mutuo elogio, del buen consejo, pero para hacer el mal, de la falta de dignidad como hijos de Dios para hacer la voluntad del Padre Celestial, como nos unimos en el Salmo 50. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y en el Evangelio de San Mateo, el Señor nos exhorta a vivir en paz, pero una paz consentida en lo más profundo del corazón, en el interior, siendo coherentes con la paz en el mundo exterior, no la paz que ofrece el mundo, al estilo de vida del mundo, según los placeres del mundo, que es la sociedad del mutuo elogio, como asimismo se decía en Isaías, porque es agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Es la paz conseguida como lo contrario a la guerra, como lo contrario al desorden espiritual, al desorden mental, al desorden emocional. Esa paz que busca es mantener dependencia, mantener una, una relación directa con el mal para corregirlo, cuando lo que Jesús viene a proclamar es en una analogía muy hermosa, vino a traer no paz sino espada, una espada de doble filo, la palabra, con un lado corta, con el otro cicatriza, porque así como nos ama Dios, también nos reprime, nos controla, nos limpia o nos poda como a los sarmientos a la vid para corregir, porque nos ama. Por eso, unidos en oración hoy con el Salmo 50, vamos a ponernos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la lectura y meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 10 y siguientes, acerca del verdadero culto a Dios. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros
y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor, no soporto el humor de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, ya no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Señor, el Dios de los dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan la tierra, del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la cuidará, la ciudad de belleza perfecta. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple el Altísimo tus promesas. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pero al malvado Dios le dice, ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza, si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Para el mal y para inventar mentiras, se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10, versículos 34 y siguientes, en el capítulo 11. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que yo he venido a hacer paz al mundo, no he venido a traer la paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, la justicia de Dios es santidad, es la rectitud, es la perfección como un propósito de vida todos los días. Santidad que se consigue al sentir, al pensar y al obrar en coherencia con lo que se profesa, con la fe,
con la creencia en Dios. Jesús, como enseña a sus discípulos acerca de la división, pues el que trae la división no es Dios, sino que es el demonio, con las 3 Ds: desánimo, división y desinterés. Hace sentirnos pecadores, hace sentirnos con culpa y hacen sentirnos sin ninguna posibilidad de salvación. Pero como dice el Salmo 50, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Dios da las enseñanzas más claras que imposible hacerlas de forma humana. Es seguirlo en los mismos padres, en los mismos hermanos, en los mismos parientes, pero saber que el puesto de privilegio es de Dios. En primera instancia, adorar a Dios. En segundo lugar, amar a la humanidad. Y en tercer lugar, cuidar la creación. Amar al prójimo como a sí mismo, pero primero es amar a Dios. El sitial de honor es para el Señor. Y ahí vienen los demás. La división se da porque hay entre nosotros egoísmo, hay entre nosotros un narcisismo, hay entre nosotros un esnovismo, cuidando lo propio, cuidando lo que supuestamente nos pertenece, viviendo en nuestra zona de confort, en nuestro cuartito de seguridad, con las falsas seguridades del mundo, frente al poder, frente al tener, frente al placer, que son las tentaciones mismas del maligno, que nos van alejando del hermano, que nos hacen ver que es para compartir, que se nos ha prestado los talentos, que se nos han compartido los bienes del cielo, que son las providencias que el Padre nos da en cuestión de préstamo. No es para atesorarlas y acaudalarlas y vanagloriarnos de ellas, sino para ponerlas al servicio. Asimismo pasa con Isaías, en el profeta, cuando denuncia la maldad de las personas, del pueblo de Israel, pues los hermanos, porque tienen más vocación de servirle a los hombres por los rituales, en una incoherencia con su vida que llevan, porque practicando una cosa pero meditando otra en el corazón, o quizá actuando sin meditar en el corazón lo que agrada a Dios, y creen que untándose las manos de sangre con los holocaustos van a agradar a Dios, cuando son sangre producto de las maldades, producto de la iniquidad, de la injusticia, y eso es lo que desagrada a Dios. Por eso reclama el Señor: me tienen cansados sus holocaustos, sus sacrificios, las expiaciones, porque no agradan al Dios vivo, no dan culto a Dios, no le dan el primer lugar a Dios, sino que se pone siempre por delante el propio honor, la propia dignidad, la propia llamado a servir. Seres amados, sea entre nosotros esta invitación de la palabra de Dios hoy para recogernos en oración, en una práctica coherente con nuestras vidas y en un estilo de vida que agrade a Dios antes que agradar a los hombres. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.